Bueno, gran polémica ha causado la posibilidad de que más de 1.400 presos terminen o continúen con su condición de tal, pero en su domicilio, con tobillera. Esto, el argumento es que el servicio penitenciario y las cárceles están colapsadas y están sobredimensionadas en cantidad de prisioneros. Pero lo que más ha causado polémica en las últimas horas, porque quienes estarían en condiciones de hacerlo, obviamente quienes que por la ley, por la edad, puedan dejar la cárcel y seguir en la cárcel en sistema domiciliario, mujeres con hijos, enfermos. Pero decíamos, lo que más ha causado polémica es que hay represores en la lista, ¿no? Violadores de derechos humanos. Por ejemplo, está Alfredo Astiz, que se dice que es una condición de salud lo que le daría esta posibilidad. ¿Por qué está preso? Bueno, entre otras cosas, por haber infiltrado él en la agrupación Madres de Plaza de Mayo a algunas integrantes de esta organización que luego fueron encarceladas, y las monjas francesas. Ustedes recuerdan casos emblemáticos de la represión en nuestro país. Los secuestros de Dagmar Hagelin también y de Rodolfo Walsh pesan sobre él. ¿Qué más tenemos? Al Tigre Acosta tomaba grandes nombres, ¿no? de los violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad. Tomaba decisiones de tortura y muerte. ¿Dónde? En la ESMA. ¿Qué más tenemos? Al Turco Julián, condenado por secuestrar, torturar y matar a una pareja. Tenemos más nombres en esta lista, decíamos. Guillermo Laborda formó parte del clan Pucho, mató a 2 de las víctimas, cayó nuevamente en 2007 por estafas. Una lista, decíamos, de más de 1.400 nombres. Seguimos con este tema. Seguimos con este tema, Paula, porque queremos entender las razones por las cuales se ha adoptado esta medida, y para eso estamos, y le agradecemos su presencia acá, con Ariel Cejas Megliare, que es director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿A qué se debe esta política? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que no es una política del gobierno, sino es una política que la Procuración Penitenciaria hace años viene sosteniendo, de una acuciante sobrepoblación en las cárceles federales. En una reunión ministerial donde hemos participado, junto con el Servicio Penitenciario Federal, le hemos solicitado la lista de detenidos que estaban en condiciones de libertad condicional, libertad asistida o para cumplir la pena, con arresto domiciliario. Esa lista que fue trabajada por el Servicio Penitenciario nos ha llegado, digamos, ya empezó el año pasado, pero se fueron actualizando, y en esta última constaba de 1.400 personas en condiciones de ¿algún tipo de beneficio? Algún tipo, sí, digamos, un tipo de derecho. Derechos, son derechos, exacto. Sí, está bien. Exactamente. Sí. Por supuesto, el organismo de control de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad no puede discriminar quiénes sí, quiénes no. En ese contexto de las 1.400 personas hay distintas detenidos y detenidas, exactamente. Hay personas condenadas por delitos de lesa humanidad, por delitos graves, por secuestro extorsivo seguido a muerte, por violación. Pero no nos quedemos solo con eso. Hay muchísimas mujeres, madres con hijos, que están cumpliendo detención y tranquilamente podrían estar en arresto domiciliario. Hay colectivo de LGTB que también es sobrevulnerado, que también está en condiciones, en muchos casos, de tener arresto domiciliario. Hay delitos de poca monta o que están muy próximos a la libertad o pasados de la libertad condicional y asistida, y los jueces no conceden la libertad. Y pese que en muchos casos también el mismo servicio penitenciario aconseja, o sea, dictamina favorablemente para la concesión de la libertad asistida y la libertad condicional. Sin embargo, los jueces no la están aplicando. A ver si entiendo. ¿La medida se toma primero por la superpoblación, o si hubiera lugar en las cárceles, esta medida se toma igual? Bueno,
Muy bien, sí, no. Esta medida o esta discusión surgió justamente porque estamos en una cantidad inusitada. Nunca hubo tantos presos federales en la Argentina. Hay 12.100 presos federales, hace 15. 12.100. Sí, sí. A ver, hágame una comparación porque la Sí. cifra me acaba de asombrar. 12.000. Un poquito menos. No, 12.100 presos federales. 12.100. Yo le puedo garantizar que las plazas no son para más de 9.500, 9.800. Siempre se laxo, se dibuja, Sí, se sí, da. se estira un poco. Sí, pero no. Si uno va a una superficie correcta de detención, de luminosidad, de metros cuadrados, no son para más de 9.500, 9.800. Hace 15 años había 6.500 presos federales. Hace 15 años. Sí. ¿O sea la mitad? Exactamente, en 15 años duplicamos la cantidad de detenidos federales. Imaginémonos qué pasará dentro de 5 años, porque no olvidemos que el año pasado se sancionó la modificación de la ley 24660, que impide todo tipo de soltura, pero no para los delitos, no solamente para los delitos graves, que lo podemos entender, violación, de muerte, secuestro, sí. sino para los delitos económicos, como por ejemplo la mula y los mulos de nuestro país. En el sistema federal, el 33% de las personas presas está por mula. Y si a eso le sumamos el otro 32, 31% que hay de presos por robo, por robo, no estoy hablando de robo seguido, por robo. Robo, sí. Estamos en el casi 66% de la población federal. Si ese 66% de la población federal, que son delitos que no son lo mismo que los otros, le ponemos un freno, no salen nunca más, pero no es que salgan, no es que tienen por qué salir, que salgan por ley, con libertad condicional, con libertad asistida y si corresponde, con el informe técnico criminológico. Si le ponemos ese freno, las cárceles de 5 años van a explotar. Ahora, primera pregunta, ¿se están haciendo nuevas cárceles? Porque si no, No. esto va a terminar, digo, si no se hacen nuevas cárceles frente o al aumento del delito o a la persecución de delito que finalmente terminan detenidos, ¿qué va a pasar? Aquellos que cometen delitos van a terminar siendo liberados porque no hay lugar. Claro, pero también tenemos que separar las discusiones, ¿no? Podemos decir, bueno, hagamos la cantidad de cárcel que querramos para la cantidad de gente que vamos a meter presa, o discutamos un poco, paremos la pelota y digamos, a ver, ¿qué estamos encerrando? ¿Qué estamos tratando de...? Estamos buscando la misma solución a todos los delitos de la misma forma. No es lo mismo digamos, ¿qué peligro tendría hoy la sociedad si a esas mujeres presas, mulas, se van a libertad? Está bien, Ninguno. pero acá estamos hablando de que se van a liberar, que no se hace discriminación de delito, usted Perdón, decía. y no digo que se van en libertad, digo, algunos se van en libertad y otros se van en arresto domiciliario. Hay que diferenciar eso, van a cumplir la pena en otro lugar, no es que se van en libertad. Porque a veces se entiende como que todos se van en libertad, y no es así. Se controlan los arrestos domiciliarios, Bueno, ¿no? Hemos tenido casos. bueno, pero más que se allá- controlen. Está bien, pero la pregunta es, usted decía que ustedes, digamos, de la Procuración no hacen discriminación en cuanto al tipo de delito. No, cuando nosotros pedimos el Listado. listado, claro, Bueno, ustedes piden el listado. Ahora, ¿quién evalúa finalmente? en los jueces. El juez. Son los jueces. Los jueces son los que determinan la libertad o no, o el arresto domiciliario de las personas. Esto los también es jueces de importante. ejecución Porque, penal. exactamente, los jueces de ejecución penal o puede ser algún O puede juez. ser un tribunal, tribunal que oral, asume la exactamente. función de Exactamente. vigilar el cumplimiento de la pena en determinados... Sí, o un procesado también que esté con una grave cuestión también. Hay una sensibilidad con este tema debido a episodios concretos. Es decir, la función de ustedes es ver el macro, analizar, profundizar sobre la problemática, y está muy bien. Pero para el público, para el público en general, que no hace eso ni debe hacerlo, porque confía en esto, los casos que se han sucedido de libertades anticipadas de tipos que tenían, y dije tipos, que tenían malos antecedentes criminológicos por parte del servicio penitenciario, que han desaconsejado incluso su libertad y no obstante han conseguido la libertad, ha sensibilizado la piel de muchos. Frente a ese panorama, que ustedes no lo deben desconocer, todo lo contrario, viene esto.
Con lo cual, si yo quiero resumirlo de una manera muy sencilla y hasta superficial, coincido con eso, podemos decir, largan a los tipos sin darle bolilla a lo que dice el servicio penitenciario. Después de eso, los largan porque no tienen lugar donde ponerlos. Y además de eso, si bien tienen como una idea otorgarle el derecho a quien le corresponde, por ahí se cuelan un montón de represores con lo que eso significa para este país. Sí, Ricardo, entiendo. Yo te puedo asegurar que los casos esos resonantes que trascendieron, hay por el otro lado, hay miles y miles de casos con conducta 17, 18, con informes positivos, y te aseguro que no los larga ni los jueces de primera instancia ni la Cámara. De hecho, ayer presentamos un pedido de un detenido que tiene 10 está en la cárcel, en la unidad 33 de servicio penitenciario, que es las casitas de pregreso, con informe positivo y no se los pasa, porque también pasa esto. Estos muchos casos que vos mismos has presentado, se conocen, también hace que los jueces ya, y esto lo digo porque lo veo, no quieren largar absolutamente a nadie, se apartan a veces hasta de la misma ley. Están totalmente en condiciones de liberarnos que se vaya cumplido. O sea, que cumpla toda la pena. Que se vaya cumplido. Y por otra parte, ustedes saben que es un reclamo de un sector importante de la gente, del público, ¿no? O sea, no, en este país salen por cualquier cosa. Bueno, la reforma esta obedece justamente a este reclamo. Ahora no va a salir absolutamente nadie. No, claro. Lo que estamos hablando... La condena, claro. No va a salir nunca más. No, por supuesto. Para aclarar, porque no hay ningún tipo de egreso anticipado, ni para el primario, ni para el reincidente. Ahora, y quizás como decía Ricardo, digamos, uno pone foco en los hechos que se hicieron conocidos, pero hay una realidad con las libertades anticipadas. Y yo no sé si en este grupo de 1.400 personas hay violadores o qué tipos de delitos hay, porque muchas veces son presos de 10 porque no pueden cometer el delito por el cual están presos en una cárcel y cuando salen vuelven a delinquir. Robo con arma, homicidios, violadores, digamos, lo vemos todo el tiempo. Y yo siempre digo, no hay tantos delincuentes nuevos, sino que son siempre los mismos, todos tienen antecedentes. Los casos que llegan a los medios de comunicación. Los casos que llegan, sí. Pero lo que digo es, como presos pueden ser ejemplares, pero salen a la calle y vuelven a hacer, como siempre dice Ricardo, lo que saben, que es salir con un arma. Bueno, no en todos los casos, y también esto sería una política que hay que trabajar, ¿no? Digamos, no hay una política postpenitenciaria, no hay una política para el egreso, no hay una contención. Bueno, eso es muy importante. Ni siquiera intrapenitenciaria, porque... Bueno, sí, intrapenitenciaria también hay muchos déficits, sobre todo en las cárceles provinciales, eso ni hablar. En el sistema federal hay algunas cuestiones que están mucho mejor, pero por supuesto con muchas falencias también, y por eso también nosotros somos críticos en algunas circunstancias. Yo siempre, cuando hablamos de este tema, hago el tema dibujo un círculo y digo, bueno, el tipo que delinque, vamos a poner un primario, sale de acá, de este lugar, un lugar cualquiera, seguramente la cámara no lo debe captar, pero la idea es que sale de un lugar, un determinado lugar, hace un recorrido, delinque y queda detenido. Cae detenido, porque esta gente, en la mayoría de los casos, caen detenidos. Si no tienen algún arreglo con la policía, caen detenidos, que es la mayoría. Van a la cárcel, cumplen el término que sea necesario, pueden tener una salida anticipada antes, llegan hasta la libertad condicional. ¿Y cuando salen? ¿A dónde vuelven? Al mismo lugar que los llevó a la cárcel. Me parece que esto los excede un poquito también. Sí. Y te vuelvo a decir, también no hay una política de contención, claro, una política de contención, pero también hay que rescatar, yo te digo ahí, porque esto no se conoce, hay 8 cooperativas de exdetenidos que en esas 8 cooperativas trabajan 165 exdetenidos que jamás volvieron a reincidir.
mujeres y hombres. Sí. Cooperativas de reciclado, cooperativas de trabajo de mate, de muñecas, de textiles, que no se conoce. No se sabe. No y se siente, bueno, pero digamos, y no tiene difusión porque no es. Uno que reincide y mata a tu hija, a tu pero hermana, por supuesto, a tu madre, ya no hay más discusión. Estamos de acuerdo, pero de ese 10%, 12% del listado, hay un 6-7% de delitos de los que te comentaba en el primer momento, digamos, delitos que no son tan graves, delitos de poca monta, delitos, delitos económicos, delitos de pobreza. ¿Por qué no trabajamos sobre esos delitos? ¿Por qué no generamos espacios para que después podamos trabajar sobre los delitos, sobre las personas detenidas con delitos más complicados? Yo voy a preguntar cuál es si tenía el índice el porcentaje de reincidencia que hay en este país, en el ámbito federal. Sí, bueno, ese es otro problema también. No hay una estadística clara de reincidencia. Lo que sí te puedo decir, les puedo decir. El ministro habló de más del 50%. Exacto, pero sí les puedo decir que el índice de reincidencia de los detenidos que pasan por los centros universitarios es mínimo. En un momento fue de 1%, hoy estamos en 7, 10%. Ese es un ¿Por qué no trabajamos esto? Y déjame decir otra cosa más. Es muy importante ahora, salió una política de trasladar de voto. Sí. Nadie discute que hay condiciones de voto que son infrahumanas. Pero no nos olvidemos ahí que hay un centro universitario que tiene más de 30 años, sí, que pasan 1000 personas por día, que se han recibido cientos y cientos de detenidos, que no han reincidido. ¿Pero no se puede hacer en la otra cárcel eso? No se puede trasladar. Hay que contemplar eso. Y además, está bien, pero que se traslade dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos que trasladarlo a provincia? ¿Por qué la ciudad autónoma sería la única jurisdicción en todo el país que no tiene una cárcel? Bueno, en realidad yo tengo entendido que por ley no están habilitadas las cárceles en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos eso es lo que se habló cuando el traslado tanto de Caseros como ahora de... Ahora es una ciudad autónoma y tiene que tener... ¿Pero cuál sería la diferencia? Digo, de que si la universidad funciona, si el preso está preso, digo... La Universidad de Buenos Aires hace más de 30 años que va al Centro Universitario de Voto y también está yendo a Ezeiza. Me parece que esa política que nosotros mostramos en todos lados, que nos vanagloriamos de esa política, debe continuar en la próxima... No veo por qué no. Yo no vi ninguna declaración en ese sentido, ni que se haya priorizado esa cuestión. O sea, una palabra, ninguna declaración en el sentido de qué hacemos con la universidad de la cárcel de Voto. De eso se trata. Exactamente. Bueno, o sea, que lo que está planteando es... acá hay un tema que se debe abordar y se debe tratar a ver qué hacemos con este centro. Sin ninguna duda. Queda planteado. Pero bueno, están bastante claras las situaciones. Yo creo que el público, en su mayoría, me parece a mí, son percepciones, no tengo estudios, son percepciones. Y son muy falibles. Creo que en su mayoría va en sentido contrario a la 24660. Por eso la 24660, que es la ley que establece las condiciones para que un preso transite por la prisión en condiciones humanas y que se respeten sus derechos, ha sido reformada de manera de que no salgan más a causa de la cantidad de casos que hemos tenido. Pero a donde apuntaba era lo siguiente. Lo que se persigue siempre no se perdona nunca, dicen. Los delitos de lesa humanidad, aquí sí me voy a meter en el tema, se persiguen siempre. Y no se perdonan nunca. Y aquí hay unos cuantos represores. No hay manera, digo, desde su ámbito de trabajo, desde su función en toda esta problemática penitenciaria, de frenar esto, la salida o las concesiones a los represores. Digamos, las salidas no las frenamos nosotros, las salidas, en todo caso, las que los tienen que frenar son los jueces. Las presentaciones que se hagan en ese sentido, los jueces son los que tienen que decidir. La Procuración no hizo presentaciones todavía. En cuanto a recomendación, no sé si ustedes recomiendan o no sé cómo es el procedimiento. ¿Para ustedes es lo mismo una mula que no es lo un profesor? Digo, en cuanto a los dictámenes que tienen que dar.
No se fijan en el delito, a eso voy, sino en la situación en la que están. Como nosotros como organismo no tenemos que estar fijándonos en el delito, sino en las circunstancias de cada persona. Pero ante una emergencia como la que estamos en estos momentos, y ante estos 1.400 casos, nosotros sí priorizamos, y como entendemos que es conflictivo, problemático hablar de estos egresos, nosotros estamos apuntando a los delitos, te vuelvo a decir, los delitos menores, los de las mujeres embarazadas, con hijos, a los delitos económicos, a las personas que están gravemente enfermas. Por último, de mi punto de vista, ¿se toma en cuenta en ese análisis que hay detenidos que se han arrepentido y hay detenidos que no se han arrepentido? No es un tema de la Procuración Penitenciaria. Lo digo claro, por el informe criminológico que hace el servicio penitenciario. Y bueno, eso en los informes técnico-criminológicos ahí determinará el informe que le llevan al juez y la persona, no sé, ha manifestado algunas cuestiones y se ha cumplido, claro, y se ha cumplido las normas carcelarias. En líneas generales, en la República Argentina y a nivel federal, ¿se respetan los derechos humanos de los presos? No. No. Eso significa condiciones de hacinamiento, mala comida y algunas otras cuestiones que lo conocemos todos, ¿no? Muchos malos tratos. Malos tratos. Creo que ustedes han denunciado con asiduidad casos de tortura. Sí, hemos hecho una investigación muy importante. En el año 2007 hemos encuestado a más de 1.000 detenidos. O sea, en ese momento era el 10% de la población federal. Lo hemos hecho con la Universidad de Buenos Aires, con el Gino Germani, de la Universidad de la Facultad de Sociología, y nos ha determinado que el 64,3% de los presos alguna vez había tenido un acto de tortura o maltrato dentro de la cárcel. Pero si nos íbamos al colectivo de jóvenes adultos, que es mucho peor, que es de 18 a 21 años, era del 83%. La última, ¿cuándo se podrían dar todas estas liberaciones? ¿Hay como una fecha? No hay fecha, porque esto es una decisión de los jueces, no es una decisión está bien, pero no hay una de nadie fecha más que no sea juez. No, absolutamente. Estamos viendo en estos casos, digamos, más vulnerables, hacer ciertas presentaciones y en esas presentaciones ver si los jueces deciden. En los casos más vulnerables. En los casos más vulnerables. Bien, Ariel Cesca Megliare, le agradecemos mucho que haya venido a hablar de este tema que es tan importante y del que a veces no nos ocupamos tanto. Y gracias por dejarme aclarar unas cosas y que haya otro tipo de miradas también. Pero por supuesto, de eso se trata. Gracias. ¿Estamos con Silvia? Silvia. Sí, para el encuentro de Sandra Borghi.